La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Mis hermanos, de ese deseo del corazón, tremenda palabra que el Señor, creo, cierto, me ha guiado a compartirles. Y en el corazón de cualquier predicador, hermanos, estaría esta parte, y es de algo que le compartí a los hermanos de la alabanza, ¿sí? En el corazón de cualquier predicador estaría esa parte, ese anhelo del corazón, que lo que Dios comparta en medio del servicio llegue a tu corazón, pero a lo más profundo de tu corazón, y que a partir de ese conocimiento impartido, de esa palabra que se comparte al pueblo, tu vida no sea igual, ¿sí? Tu vida no sea igual. Porque literalmente quienes hemos vivido esa experiencia, literalmente yo le puedo decir que sí cambia desde todo punto de vista la forma de ver los problemas, primeramente, pero también mi compromiso con Dios. Cambia totalmente. Y es cuando uno comienza a tener revelación de quién es la persona de Cristo, ¿sí? Título de la predicación: ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Porque parece una predicación para alguien que no conoce, ¿cierto? Que normalmente te dice como puntos de esto, y aún se ve en la iglesia personas diciendo: venga, pero ¿cómo es que Dios les habla a ustedes? ¿Cómo es que ustedes dicen que Dios les habló? Que el Señor me dijo, ¿y yo por qué no lo escucho? Refiriéndose esto a la parte donde hemos entendido que a Dios se le escucha, pero únicamente y exclusivamente, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, ¿sí? Por la forma espiritual. Dios, aunque nos habla de forma natural, de muchas maneras, viene hablándonos. Yo les he dicho aquí, como ejemplo personal que he entendido, Dios te hablaba y me hablaba hasta con una mascota en la casa. ¿Ustedes caen en cuenta que Dios le enseñaba a uno por medio de una mascota? ¿Qué pasaba cuando la mascota hacía una embarradita por ahí? ¿Sí? Levantaba la patica donde no era, o alguna cosa así. ¿Qué hizo de pronto el patrón de la casa, el papá, la mamá? ¿Qué hizo? Inmediatamente cogió, ¿qué? El periódico, un ejemplo, si es la forma pues de corregir al perrito, y cogió el papelito, ¿cierto? Y se fue detrás del perrito hasta la esquina. Y cuando lo cogió en la esquina donde ya el perro no tiene para dónde pegar, ¿qué hacía ese perrito cuando el perrito es de casa? Cuando no es un perrito rebelde, esos perritos pues que están endemoniados, no, sino un perrito rebelde. ¿Qué hace el perrito? ¿Cierto? Se agacha la cola. ¿Y qué pasa con la colita? La esconde, perdón, agacha la cabeza y esconde la colita. ¿Y qué sucede con el que iba con la intención de decir: te voy a castigar, te voy a corregir? Le da pesar. ¿Qué enseñanza de la Biblia ahí se está manifestando? La blanda respuesta quita la ira. Mire, por la blanda respuesta del perrito, carajo! ¿Sí? Y uno hace haciendo lo que Jesús hizo, o lo que hizo el Padre. ¿Ustedes saben qué hizo Dios? Cuando el hijo cometía un error, una falla, ya habían papás como el abuelo mío, el papá de mi mamá, que en vez de castigarla a ella cuando ella hizo algo malo, dice que él cogía la varita y él mismo se pegaba. ¿Por qué tienes que hacer eso? Y él mismo se castigaba. Y uno no sabe qué causaba, pero en el corazón del niño estaba eso de: ay, mi papá no me pegó, pero se pegó él. ¿Quién hizo eso? Dios, por usted y por mí también lo hizo. Él mismo se castigó. Depositó sobre su hijo el castigo que era para usted y para mí. Tremendo, ¿cierto? Pero mire, todo, vuelvo y les repito que Dios nos habla de muchas maneras, pero el problema es
¿cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo conozco? Ya en el campo de nosotros entramos a un poquitico más allá. No esta parte de cómo Dios habla, no. ¿Cómo le entiendo yo a Dios? Porque a lo largo del tiempo y uno va viendo cómo la gente va conociendo a Dios, por ejemplo, en el mundo. ¿Cómo conoce la gente a Dios? Se sabe, a la manera que el diablo se lo ha querido presentar. ¿Cómo se lo ha presentado? ¿Cómo le ha presentado el diablo a las personas a Dios? A través de los ídolos, a través de las imágenes. No, órele a esta escultura, órele a esta medallita, órele a esta imagen, ¿sí? A este muñeco que está colgado, lo digo hoy con todo respeto por aquellos que todavía tengan esa lucha, ¿sí? Órele a eso. Y esa es la forma en que las personas que no conocen de la escritura comienzan a conocer, dizque a Dios. Y esa es la forma en que lo conocen. Por eso se les muestra debilidad. Porque si ustedes caen en cuenta, eso se va para el corazón. Y entonces las personas, por eso ustedes ven en Semana Santa, ahí con todo respeto, cargando a su Dios, porque es que Él no puede caminar. Y lo llevan en las ¿qué? En las procesiones, algunos se han herniado. Tengo que decirles, esto ha pasado en Popayán, de esta gente que carga esos pesos tan fuertes, algunos terminan hasta herniados y ni así entienden que así no se busca a Dios. Otras personas le prenden veladora a la imagen, algunos se les ha incendiado la casa y ni así entienden que así no se busca a Dios. Pero ¿quién les dio a entender esa forma de Dios? ¿Quién se las dio a entender? ¿Quién es el que los tiene a ellos velados para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es Cristo? Satanás. Por eso inclusive yo les daría un consejo, me doy un consejo a mí mismo, en toda edificación que vayamos a participar, por ejemplo, en el grupo de la iglesia. Tenemos el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y en toda edificación que vamos a dar, una sugerencia de aquí para adelante. Vuelvo, repito, me incluyo. Trate de no colocar nada que muestre supuestamente una imagen de Jesús. Una fotico ahí de Jesús atendiendo de pronto a alguien o hablándole a alguien. Lo digo con todo respeto, mire, sutilezas. Porque sutilmente podemos estar atentando contra el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Deuteronomio 5. No harás imagen de escultura alguna que esté arriba, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ni le servirás. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros en ocasiones sutilmente podemos estar participando en que se manden, digamos, reflexiones acerca de Jesús, pero lo que está ahí en la foto es ¿quién? Una imagen supuestamente de Jesús. Cuando la orden de Dios es, no harás, ni tendrás, ni las adorarás, ni te postrarás delante de ellas. Entonces, sutilmente, por eso les digo que hay veces podemos estar, todos, me incluyo, participando en idolatría, sutilmente, aún dentro de los mensajes que queremos compartir de edificación. ¿Sí? Pero volvemos al punto. ¿Cómo conocemos a Dios? Hay un pasaje muy hermoso, ¿cierto? Que dijo aquel hombre llamado Job, pero no es Job, el de diciembre, no. ¿Sí? No, Job, el de la Biblia, que llegó a decir a lo último, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oiga, y un tipo con esa revelación, que es lo tremendo, porque lo que nos muestra la Biblia es que este hombre tenía una revelación impresionante, uno, de la misericordia de Dios, del poder de Dios, del todo poder poderoso, que era Dios, que es Dios y que será Dios. Él ya tenía la revelación. Dice la Biblia que Dios lo veía como un hombre ¿qué? Justo, ¿sí? ¿Y sabe qué dice la escritura? Que este hombre todos los días ofrecía sacrificio por si sus hijos habían pecado. Tremendo, porque entonces tenía revelación ¿de qué? De la misericordia también. Pero es impresionante que este hombre llega y dice, de oídas te había oído. Y llega y dice luego, mas ahora mis ojos te ven. Oiga, si solamente con lo que conocía, y paradójicamente Job no era judío, ni era hebreo. Job era un varón oriental, en una población que llamaba Uz, que hoy me puse a averiguar y es
Uzbekistán, que está al lado de Kazajistán y de Kirguistán. O sea, todos mantienen tan, ¿sí? Pero me refiero, está cerca de Rusia, está cerca de Arabia, por allá por esos lados. Un hombre que no tenía conexión todavía ni con Moisés, ni conocía nada de estos libros, pero tenía una certeza de un Dios único y verdadero, siendo él oriental. Y miren su comportamiento, impresionante, ¿cierto? Porque sin conocerlo en profundidad, solamente haber oído, miren su comportamiento, totalmente ¿de qué? De tener en cuenta, ¿sí? Bendito sea Dios. Veamos para ese propósito que tiene Dios a lo largo de su recorrido bíblico, ¿cierto? El conocimiento que Dios nos da en la Biblia. ¿Cómo es esta parte de la revelación de Dios tan importante para nuestras vidas hoy? Me refiero a esta parte. Voy a darles como una idea de lo que quiero compartirles, de lo que quiero tratar de que se impregne en nuestros corazones, primeramente con la ayuda del Espíritu Santo. Yo te pregunto, con esa persona que alguna vez llegaste a hablar, ¿te gustaría que conociera en qué forma tu vida? ¿Cuando empezaste a ser cristiano o con el conocimiento que ya tienes? ¿Cómo te hubiera gustado charlar con esa persona que Dios permitió que estuviera de frente a ti? ¿Con el conocimiento primero, con esas primeras 2 semanas, cuando llevabas 2 semanas, un mes de ser cristiano? ¿O te gustaría que ese encuentro con esa persona se manifestara con el conocimiento que en este momento ya tienes? ¿Cómo te gustaría? Oigo, con el conocimiento de ahora, ¿cierto? Resulta que nuestro Señor, a lo largo de la Biblia, se ha dado a conocer, reitero, para que no vayan a entender mal el mensaje, Jesús dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Se llama fondo, esencia, Él es el mismo. Pero su manifestación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento cuando empieza y cuando se manifiesta esta tierra, posiblemente no es la misma en la que es en este momento. Y yo sé que van a ver caras así como, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pero deme la posibilidad de explicarle, ¿sí? Leamos Hebreos 1 del 1 al 4. Leamos Hebreos 1 del 1 al 4. Y lo que quiero decirle con esto es que el Señor anhela que le conozcamos como es o como está en este tiempo. Reitero, Él es el mismo siempre. Se llama fondo, pero se manifestó de diferentes maneras. Yo le podría aquí presentar a usted un cubito de hielo y decirle, ¿esto cómo se llama? Un cubo de hielo, ¿cierto? Pero esto tiene diferentes formas, porque si lo coloco al lado del calor un buen tiempo, ese cubo de hielo que sigue siendo H2O, ahora ¿cómo se va a presentar? Como líquido. Y si le coloco más calor todavía, ¿qué va a pasar con ese líquido? Se va a convertir en gaseoso. Pero al final, ¿qué es? H2O, ¿sí? Entonces, a esto es que quiero decirles las manifestaciones de Dios. ¿Qué dice aquí? Mire cómo se presentó en ese tiempo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire lo que está diciendo allí el apóstol que escribe, se presume que fue Pablo, diciéndole a la gente de Israel en un discurso que les da y les dice, miren, Dios les ha hablado de muchas maneras a lo largo del tiempo, pero ahora nosotros debemos de escuchar ¿a quién? A su Hijo, que ha estado entre nosotros. Escuchemos su Hijo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Diferentes manifestaciones a lo largo de la historia ¿de quién? De Dios. En el Antiguo Testamento era por medio ¿de qué? De los profetas. Antes de los profetas, la misma creación ya da y siempre ha dado testimonio de que Dios es real. Pero nosotros que queremos más comunión con Él, debemos de conocerlo más todavía, porque va a haber una característica entre más conozca uno a Dios. ¿Qué característica tiene el conocer cada vez más a Dios? ¿Qué creen ustedes que trae como en nuestro comportamiento? Cuando yo más voy conociendo a Dios,
Lo predicaba Camilo en una ocasión que dio la intervención de dirección. ¿Sí? ¿Qué causa el conocimiento de Dios en nosotros? ¿Qué debe causar? Una admiración impresionante, siervos. ¿Sí? O sea, es que si usted ha viajado, los que han viajado, los que conocen la playa o los que dicen, no, el mar es así de este tamaño, ¿sí? La pantallita del televisor. Pero lo que quiero decir es, aquellos que hemos ido a un lugar diferente, hemos ido y hemos visto la maravillosa creación de Dios, los que se han montado en un avión y han visto desde por allá arriba todo lo que hay, ¿cierto? Todo lo que puede percibir. Hermano, uno se admira, uno se admira y no cabe en la cabeza, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pueden haber montañas? ¿De dónde salió tanta tierra? ¿Sí? Las nubes, el cielo, todo esto tan impresionante tiene que causar admiración y conocimiento de Dios. Si a usted no le causa admiración, lo que comienza a ver de conocimiento, impresionante, su propio cuerpo funcionando. Una bombita aquí, hermano, que tiene usted un motorcito, un músculo que lleva 70 años, en algunos casos 69, 68, 50 años. Una cosa que sigue andando, los que tienen 15 ahí, ¿sí, Janet? Que tienen 15 añitos y esa bombita, ese músculo sigue andando, hermanos. Yo no sé si a usted, o sea, si no le causa admiración eso. ¿Cómo crece el bebé en el vientre de una mamá? ¿Cómo crece? La ciencia no ha podido descifrar esto de cómo crecen los huesos. O sea, como un niño pequeñito de este tamaño, ahí está, ¿cierto? Siempre me va el nombre, Galeb, ¿sí? Miren a Galeb y miren lo que se va a convertir después. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo hace para crecer algo así? ¿Cómo se multiplican esta piel? ¿Cómo se va extendiendo? ¿Cómo? Hermano, tiene que causar admiración. Entonces, hay personas que parece que Dios les debiera porque todo se les da lo mismo. Y no se sientan por un momento a detallar la preciosa creación de Dios, inclusive en ellos mismos. Cada cabello, mi hermano, las cejas, las pestañas, eso no está ahí puesto porque sí. Eso es porque Dios sabe que el sudor, si cae a los ojos, va a afectar. ¿Sí? Las pestañas, impresionante que por rápido que sea un zancudo y cuando venga, la pestaña reacciona más rápido que eso, que el sucio que venga a los ojos. Pero ¿quién hizo todo eso? Nuestro Dios, ¿sí? ¿Cómo quiere ser Dios conocido para usted y para mí que estamos en este lugar, en esta mañana, hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice otro pasaje, Juan 13:7, ¿sí? Porque el problema, y les digo, esto pasa en las iglesias, y nos pasa, y me incluyo, nos ha llegado a pasar a nosotros. Mira lo que le dijo aquí Jesús a Pedro, cuando Pedro no le quería, y dijo, no, yo no te voy a lavar los pies a ti, ¿cómo se te ocurre? Tú eres el Señor. Pero no entendía acerca del mensaje que había en el Señor, yo vine para servir y no para ser servido. ¿Sí? Y el que no lo haga no tiene parte conmigo, dijo Jesús ahí a Pedro, en otras palabras. Y respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y casi a todos se nos presenta la misma historia, la misma circunstancia, donde vamos a pasar por cosas, y yo no sé si las estás pasando, que el pensamiento que va a venir a tu mente es, Señor, yo no entiendo esto. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Porque no lo entiendo. Imagínense a José, ¿sí? Vendido por sus hermanos. Pero ¿por qué tengo que? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no me pusiste directamente, como dijiste, que yo iba a gobernar sobre mis hermanos y ya? ¿Por qué no me colocaste allá? Porque a veces no entendemos los procesos de Dios. Y déjeme decirle que si usted está con vida en este momento, es porque Dios lo está procesando, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y dice la Biblia que a los que amamos a Dios, mire, no dice algunas ni el 99%, dice todas las cosas nos ayudan para bien. No las entendemos ahora, pero ¿sabe qué dice la Biblia? El Señor, pero un día las entenderás. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano.
Eso es una bendición. El saber que aunque yo no entienda por qué estoy pasando lo que estoy pasando, Dios de todas formas tiene en eso un propósito y lo va a cumplir. Es precioso nuestro Rey, ¿sí? Gloria al Señor. Dice que en la Biblia Dios se ha revelado al hombre y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y es algo en lo que debíamos de poner mucho cuidado, porque posiblemente, y yo con esto no voy a decir para que no me vaya a entender mal, que Jesús el que estuvo en la tierra no es el mismo Jesús que está hoy en el cielo. No me vaya a entender mal. Lo que pasa es que aquí está cumpliendo una labor como ¿qué? Redentor. Redentor. Y el inconveniente es que usted y yo nos quedemos en ver a ese que las abuelitas cuando le rezan, ¿cómo le dicen? Voy a rezarle ¿a quién? Diosito. Yo le voy a pedir a mi Diosito para que me haga el milagro, ¿sí? Y está en la boca de ellos diciendo Diosito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos qué pasaba con Jesús, yo le pregunto cómo trataba mucha gente, cómo trató a Jesús. Todo el mundo lo aplaudía o le decía, uy, Señor, usted venga, yo me le postro. ¿Sí? ¿Eso era el común denominador en el tiempo de Cristo en esa tierra? No. ¿Qué hacía la gente? Lo aborrecía, lo rechazaba, se burlaban. Algunos fueron más osados aún de golpearle y darle palmadas en la mejilla como ese soldado, da a entender la escritura, del Sanedrín, cuando le habló pues al jefe de los fariseos y a Rabí, diciendo, tú lo has dicho. Cuando le preguntó, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dice, tú lo has dicho. Y viene este hombre pues así como el que quiere quedar a toda hora bien con los demás y no con Dios, que es delicadísimo, porque hay veces entramos en ese mover nosotros. Es mejor quedar mal con el hijo, no le diga. Mejor quedar bien con el hijo, perdón. No le diga que está cometiendo un pecado al escuchar esa música, al meterse con la novia ahí en la casa. No le diga nada para que no hayan problemitas. Y la persona está quedando bien con el hijito, pero está quedando muy mal con Dios. Porque la Biblia dice que el padre corrige al hijo que ama, ¿sí? Y hay veces nosotros tenemos ese tipo de comportamiento. Queremos quedar bien con los hermanos. Por eso, en esa labor pastoral, esa parte es delicada, porque cuando uno toma o le entiende al Señor que Dios lo llamó, normalmente siempre te prepara para que se venga el mundo encima, pero tú digas lo que dice la Biblia, ¿sí? Así se le venga el mundo encima. Entonces, por eso hay gente mucha gente va a sentir, me están atacando, me están atacando, me están atacando. No, se le está diciendo lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque nosotros, ¿de quién podemos ser jueces si nosotros mismos también vamos a ser juzgados? ¿Pero qué dice? Dios revela a su Hijo como el Redentor en la Escritura, el siervo sufriente. Él dijo que en su esencia es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero en su forma, ¿sí? En su forma, el problema es que nosotros nos quedemos con la forma antigua y no con la forma actual, ¿sí? Porque Él vino a redimirnos y por causa de ello sufrió, pasó necesidades, pasó hambre y mucha gente que no puede, digamos, entender eso en su corazón. Doy el ejemplo, los llamados testigos de Jehová. Ellos dicen, pero ¿cómo Dios puede morir? Porque en el concepto de ellos, el que murió ahí fue Dios. ¿Eso dice la Biblia? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Fue Dios? No, Jesús, el hombre. ¿Dónde lo lee usted? Primera de Timoteo 5. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ahí dice Jesús, hombre. Jesús, el hombre, el hijo de María. Ese fue el que murió. Pero Dios no puede morir. Y ellos no entienden esa parte y dicen, a Dios no le puede dar hambre. Dios no se puede cansar y Jesús se durmió, ¿cierto? Ahí en esa barca que dicen que los fuertes vientos y todo esto estaban golpeando. Pero Jesús se cansó. Entonces se quedan con eso porque no entienden que Él está llevando a cabo una labor redentora y que en la justicia de Dios, si un hombre pecó, otro hombre tenía que vencer al diablo, pero no como Dios, sino como hombre.
Y por eso Jesús todo lo que hacía tenía que hacerlo como hombre. Por eso Jesús, ¿a quién le oraba? Al Padre. Él oraba. Porque aunque Él es Dios, como hombre, ¿cierto? Encarnado allí, Él tenía que hacer todo como hombre para poder aplicar la justicia de Dios. Y por eso tenía que orar. Es más, ese pasaje le derrumba a los unitarios sus argumentos también. A ver, ¿usted a quién le ora? A Dios. Entonces, ¿Jesús a quién le oraba? ¿Sí? A Dios. No, pero si Él es Dios, entonces ¿para qué se ora el mismo? ¿Cierto? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si Él es el mismo Padre, entonces ¿por qué no dice los perdono y listo? ¿Sí? Porque Él sabía de la figura y Él conoce la figura del Padre. Gloria a Cristo. Así les daba el ejemplo ahorita del agua, ¿cierto? Que se presentan diferentes maneras. ¿Para qué? Para entender, mis hermanos, que en su esencia es H2O. Así es nuestro Dios. En el caminar y en el proceso en que nos lleva, no se nos ha manifestado de una, ¿cierto? Como el Dios que menciona, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. No, usted no ve que se presente así. Es más, hay un vislumbre de su naturaleza o de su forma como Dios en el monte de la ¿qué? De la transfiguración, donde Pedro, Jacobo y Juan, ahí lo ven y dicen, uy, ¿quién es este? ¿Sí? Ya a partir de allí, por ejemplo, a Pedro se le clarificó la idea que luego él iba a expresar cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque ya al verlo de esa manera, ¿qué va a decir uno? Un hombre que él mismo está diciendo, el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. De repente andando con él, ve que está resucitando muertos. Andando con él, está viendo que está multiplicando los panes y los peces. Está haciendo milagros, liberando endemoniados. Y él está diciendo que es Dios. Y de repente tiene esa figura donde en el monte cierto de la transfiguración se revela de esa manera. Entonces, ¿qué conclusión sacó Pedro allí? Definitivamente este es lo que dice que es. Este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Este es el Hijo de Dios. El problema es que parece que a otros, estando ahí con Jesús, no se les manifestó lo mismo. ¿Sí? No se les manifestó. Es más, algunos de sus discípulos pidieron hasta señal a lo último. ¿Sí? Por ejemplo, Tomás pide señal de lo que él había prometido. Es que voy a resucitar. Judas, que es más complicado todavía, porque nunca le creyó, según lo que se da a entender en la escritura, dudó que él era lo que decía. Y más bien él decía, no, este va a ser la cartica que vamos a presentar para que se forme aquí la de Troya y podamos derrumbar este poder de los romanos que nos tiene azotados. Mire, verá que lo maten y verá que se forma la revuelta más horrible, porque eso es lo que necesitamos, ¿sí? Que esto se pare patas arriba para que nos quiten ese yugo de los romanos. Y nunca entendió, como los judíos de ese tiempo, me viene a la mente en ese momento, como los judíos nunca entendieron que él vino a ponerle solución al problema de raíz. ¿Cuál era el problema de raíz? No solamente de los judíos, sino de la humanidad. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Sí? Él vino no a quitar un yugo de los romanos que había sobre ellos. Él no vino a acabar con el faraón, ni vino a acabar con el emperador, con Herodes. No, Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a cortar de raíz. ¿Saben ustedes por qué les pasa eso? Mire, porque hay un problema aquí que se llama pecado. Y por causa de ese pecado es que le están viniendo todas estas consecuencias. Entonces yo vine fue a acabar eso. No lo entendieron. No lo entendieron. Y ellos decían, no, este es el que nos va a libertar. Pero por eso hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos no creen en él. Y dicen, no, mire, aquí seguimos con los mismos yugos. Seguimos peleando por la misma tierra. Mire, ¿qué fue lo que trajo este Jesús a nuestras vidas? Si aquí estamos peor. ¿Sabe? Hable con un judío y se va a dar cuenta que ellos dicen
Gracias por su Jesús, me lo dijo una judía a mí. Gracias por su Jesús porque nos ha llenado los bolsillos de dinero. ¿Y saben por qué? Por la cantidad de turistas que van a ese lugar a ver que la tumba de Jesús, que dónde murió Jesús, toda esta cuestión. Y entonces para ellos fue un negocio, ¿sí? Y así es como lo ven. Ellos no lo ven en su esencia como usted y yo lo vemos. Pero aunque lo veamos diferente, sí tengo que decirle que en la mayoría de los casos, yo diría 100% de nosotros, tenemos todavía esa lucha de no ver a Dios como Él quiere ser visto. Aún no lo conocemos como Él quiere ser conocido. ¿Le estamos conociendo? Sí. ¿Pero quiere darse a revelar de otra manera a nosotros? Claro que sí, pero no lo hemos podido entender, ¿sí? Un papá le decía al niño, hijo, yo te voy no te voy a aplaudir todas las veces, aunque los demás te aplaudan. Yo posiblemente no voy a estar ahí todas las veces, pero otros sí van a estar. Otros te van a felicitar, otros van a acompañarte, otros, toda esta cuestión. Pero lo único que sé es que cuando todos te fallen, yo no te voy a fallar. Eso le decía ese papá al niño en un documental que vi, ¿sí? Mis hermanos, Dios nunca nos va a fallar. Uy, 4 amenes nomás. Dios nunca nos va a fallar. Y precisamente por eso es que les demuestro que no tenemos el concepto de lo que Dios es. Porque si Dios le dijera a su pueblo, vea, yo no les voy a fallar, y apenas 4 dicen, amén. Dígame si no pasó así en Egipto, cuando salen de Egipto y van a la tierra prometida. Y entran ¿cómo se llamaban? Los espías. Y de 12, ¿cuántos le creyeron a Dios? ¿Y el resto? ¿No será que hay veces pasa lo mismo con las congregaciones? Dios tiene el control de tu problema, de toda circunstancia. Y 7 dicen amén. Y los otros, ¿control? Si supiera lo que me está pasando. Tiene contado hasta los cabellos que hay en tu cabeza. Sabe la palabra que va a salir de tu boca y ni siquiera la has dicho. Sabe lo que vas a decir mañana y dentro de un año, si no ha venido el Señor. Sabe lo que estarás haciendo dentro de un año. Todo lo sabe. Todo lo puede. Por eso hay que cambiar ese chip. ¿Sí? Todo lo que te pase está dentro de un propósito. Todo lo que te esté sucediendo está dentro de un plan de Dios. Y dentro de ese plan Él dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero necesito clarificar quién es Jesús para mí. Vámonos por favor a Marcos 8:27. Marcos 8:27 de la Escritura. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron unos, Juan el Bautista. Algunos creían en la reencarnación, de ahí vienen movimientos como la reencarnación. Cuando el Señor dice en el libro de Malaquías, y vendrá Juan, Elías, ¿sí? Y les va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Y ellos, por eso hay corrientes que te dicen, no, la reencarnación, de eso se pegan, de ese pasaje. Ellos respondieron unos Juan el Bautista, otros dijeron Elías. Y otros dijeron, no, alguno de los profetas. Y el Señor les dijo, eso es lo que dicen los demás. Miren, eso dicen los demás. La gente en la calle dice, Jesús es el Mesías. Jesús es un profeta, es un maestro. Uno se encuentra con gente que le dice eso. Para mí Jesús es un maestro. Yo he escuchado gente tremendos estudiosos, científicos, personas que conocen de medicina, preparados, profesionales. ¿Y saben qué concepto tienen ellos de Dios? Eso era un maestro, ¿sí? Eso era un profeta, te dice un religioso por ahí de pronto que no conozca la fe cristiana totalmente. No, eso era un profeta, pero le va a tocar estrellarse un día
con una afirmación que ese profeta o ese maestro dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Vas a tener que tomar decisión sobre esa palabra. ¿Sí? Al estudioso, al conocedor, al científico, ¿sí? Al que todo lo analiza, le va a tocar estrellarse con esa afirmación. Porque si él dice, para mí es un profeta, entonces es un profeta falso, según la creencia de él. ¿Sí? Si el otro dice, no, es un maestro, pero está diciendo que es Dios. Si no le crees lo que él dijo, entonces sería un mentiroso. Y ahí es donde viene para los judíos, y por eso para el Señor tan importante es usted y yo en este momento. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y la pregunta de este momento para usted y para mí, que Dios nos hace es, y para ustedes, ¿quién soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Entonces, Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Y Pedro, que tenía una característica, ¿no? Pedro soltaba, ¡fum!, de una, hay veces, ¿cierto? Pero entonces por eso se dedujo que esto que dijo Pedro era guiado por el Espíritu, porque Pedro era muy impulsivo. Pero con todo y su impulso en ese momento dice una verdad absoluta. Dice una verdad absoluta. ¿Qué verdad absoluta dijo el Señor en ese momento? ¿Sí? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Sí? Se lo reveló. Comencemos a analizar un poquitico acerca, vamos a darle aplicación a esto de Pedro, porque tiene una aplicación preciosa. Caigamos en cuenta de esto. Pedro está diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Revelado por quién? Por el Espíritu Santo en ese momento. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo acaba de revelar? Dios mismo se lo acaba de revelar. ¿Sí? Raúl de Cristo, pase para adelante, bien pues, hermano. Tome acentico. ¿Sí? Ahí les presento el papá de esas criaturas hermosas. ¿Sí? De las monitas, de los que danzan. Gloria al Señor. Miren, ¿qué le dice? No te lo reveló carne ni sangre. Tal vez el conocimiento que usted tenga de Dios, el conocimiento que yo tenga de Dios, era el mismo que decía la gente de ese tiempo. Sutilmente, y lo voy a decir por qué. No por lo que usted diga de Dios, sino por su comportamiento. Con su comportamiento es que usted está manifestando lo que para usted represente Cristo. Con su comportamiento, no con sus palabras. Porque hay un pasaje que inclusive como dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se lo voy a decir cómo funciona en la casa. Mamá, yo te amo, mamá, con todo mi corazón. Papito, estoy cansado, ¿será que usted puede lavar hoy los platos? No, mamá, olvídese que yo vea. ¿Y por qué no pone a mi hermanito? Ah, pero ¿qué dice el hijo? La amo con todo mi corazón. El esposo a la esposa. Por ti. Ah, ¿cómo es que decía una canción por ahí? Sin ti no podré vivir. Uy, eso sale a la luz de lo que escuchaba de Radio Eco, Radio Eco de Todelar. Estaba en todas partes esa emisora. Pero ¿qué decía la persona? ¿Qué decía la canción? Sin ti no podré vivir jamás. Mamita, con usted, para las que sea. ¿Y qué es? ¿Qué dice el esposo? Pero apenas se atravesó por ahí una Dalila, minifaldita, incircuncisa, llamativa, y medio le picó el ojito ahí, medio le dio el ladito. Vaya es que es cierto, vaya es que pego. ¿Pero qué le está diciendo a la esposa? No, mamita, usted es lo mejor, usted es lo... Palabras, la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso yo no puedo decir que amo a Dios
Y por eso el Señor lo dice como mandamiento. Quiere demostrarme que me ama. Deme el primer lugar, pero ame a su prójimo como a usted mismo también. ¿Sí? La esposa al esposo también. Eso para todo el mundo hay, ¿sí o no? Para todo el mundo hay, para todos hay ahí. Porque decimos, el novio, el muchachito, ¿cierto? Que le dice a la mamá, al papá, te amo, papá, te amo. A la novia, vea, le gasta, la lleva a cine, la lleva a restaurante, le compra, bueno, una cosa y la otra, le regala cosas. Y al papá y a la mamá ni un bendito helado. Ni un bendito helado. Pero los amo con todo mi corazón. Para que sean con usted papá y mamá. Pero nunca, y me excusan esta partecita los niños que estén por ahí escuchando, los que vayan a escuchar. Eso no tiene que ver con que resulte plata o no resulte. No es que de dónde sí. No, es que si de verdad usted ama a su papá y a su mamá, usted es capaz de guardar plática del recreo. Es capaz de guardar siquiera para un detallito. Ahora se avecina y es que el Día de la Madre, ¿no? Otra vez. Y hay gente que ni así, ¿sí? No guardan para un bendito detalle, así sea una tarjetica. Un bomboncito que le lleve la mamá, ¿sí? Un bomboncito que le lleve a la mamá. Es una demostración. ¿Cómo se siente una mamá? Yo le pregunto aquí a las mamás, ¿cómo se siente que ese niño chiquitico de colegio, le aparezca con una cartita y le aparezca con un bomboncito el Día de la Madre? Vea, ahí la tiene derretida, hermano. Comience a ver cómo la recoge porque se le derritió la mamá ahí. ¿Sí o no? Claro, eso toca el corazón, ¿sí? Así mismo nosotros decimos, Dios, yo te amo. Pero qué lucha, por ejemplo, para que vaya la persona a congregarse. Si es el lugar que Dios destinó, Él mismo dijo, la iglesia, la instituyó, ¿quién fue? Cristo la instituyó. Y decimos, yo te amo, Señor. Y esa es la revelación que tenemos, hermanos, de Cristo. Eso es lo que decimos nosotros. Porque no se ha revelado el Cristo resucitado. No se ha revelado. ¿Con quién es que estamos tratando ahora? Creemos que es ese que maltrataban y golpeaban y azotaban. Y creemos que sigue siendo igual así como estaba en ese tiempo. No. Él ya no va a venir, Él no va a regresar en relación con el pecado. No va a venir a ser golpeado otra vez. No va a venir a colocarle la cabeza para que la gente vuelva y lo pisotee. No. Por falta de ese temor es que usted y yo pecamos en ocasiones deliberadamente. Tenemos el bendito televisor y siempre dice la Biblia que juntamente con la prueba Dios da ¿qué? La salida. Ahí donde está el botoncito de on, también está el botoncito de off al lado. Que me llamó la susodicha, ¿sí? Dalila. Yo soy Dalila, ¿sí? Y se le presentó por el celular. Ahí donde dice llamar, al ladito ¿qué botón está? Colgar. Juntamente con la prueba que no viene de Dios, la prueba viene de Dios, la tentación, juntamente con la tentación, de todas formas Dios te va a dar salida, te va a dar la salida. Pero ¿qué decimos en ocasiones, cierto? No, es que ¿qué se puede hacer contra lo que el corazón dicte? Eso te lo enseñaron en el mundo. Hagamos lo que diga el corazón. Entonces, toda la que se le presente por ahí, hágale, porque el corazón es engañoso más que cualquier cosa. ¿Lo dice la Biblia o no? Mi hermano, el que es de Dios, la palabra de Dios guarda. El que es de Dios obedece. Y a usted y a mí, algo que compartía con mi esposa y lo compartí creo en el discipulado también, a usted y a mí no nos hace cristianos conocer mucho de la Biblia. A usted y a mí no nos hace cristianos mantener metidos en la iglesia, que no es una cosa que pase porque no es verdad. A usted y a mí no nos hace cristianos ni espirituales hablar en lenguas y ver demonios por todo lado. Eso no nos hace cristianos.
El cristiano podríamos resumirlo, el cristianismo se podría resumir en simplemente un pensamiento. Cristiano es el que obedece la palabra de Dios. Puede que no hable en lenguas, puede que, lo digo con todo respeto, puede que no se coloque la falda que barre y trapea la casa. Porque conozco gente y conocí gente que andando con esas faldas largas, muchachas, lo digo con todo respeto, tremendas, ahí donde nadie las veía, tremenditas. Tremenditas. No, que si no te colocas, si no tienes el pelo largo y que si no haces tal cosa. No, mi hermano, obedecer a Dios es lo que te hace cristiano. Eso es todo. Obedecer a Dios. Pero ¿cómo puedo obedecerlo si no saco tiempo para conocerlo? ¿Cuánto escuchas de palabra diario? ¿Cuánto escuchas de palabra diario? ¿Cuánto lees la Biblia? Ah, porque yo te amo. Yo no puedo amar a quien no conozco. No puedo. ¿Sí? Janet, ¿usted puede amar a su nieto? No lo conoce, no lo puede amar todavía. Uno puede expresar cosas ahí sentimentales. Con todo mi corazón lo anhelo. Es otra cosa. Oiga, Camilo, la jugada. Pero ¿qué sucede? No lo tiene todavía. Yo no puedo amar a quien no conozco. Entonces todo el mundo en la calle te dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Mentira. Inclusive entre nosotros, ¿sí? Hay muchos que profesamos amar a Dios, pero literalmente ni siquiera lo conocemos. Lo tenemos así chiquitico. Mira cómo le decía, cómo se lo creó Dios, el diablo a la gente. ¿Cuál fue la imagen que el diablo le da a la gente de quién es Dios? Un muñeco que necesita, si se cayó, hay que colgarlo allá. Un muñeco que en Semana Santa yo tengo que llevarlo cargado. ¿Sí? Esa es la imagen que el diablo le ha dado a la gente de Diosito. Diosito. ¿Sí? Ese es el Diosito. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que en este momento está sentado, nuestro Señor Jesús, que está a la diestra del Padre, ya se lo voy a describir para que usted se dé cuenta con quién es que usted y yo nos vamos a encontrar cuando andemos por allá. Cuando nos toque partir de esta tierra, para que nos vayamos, como decir, afinando, no con temor ni por terror, sino porque esto tiene aplicación tanto para la cuestión de que un día me voy a presentar delante de Él, pero también con quién es que yo cuento en este momento, quién es el que prometió que estaría conmigo todos los días. Y eso es lo que en ocasiones estamos desaprovechando también. Hermanos, mire, este mensaje yo sé que a mí se me alargaría porque me faltan 10 páginas. No. Me faltan 2 paginitas, pero voy a intentar, ¿sí? A medida que le conozco, debo ir creciendo en confianza con Él. En confianza. Entre más va conociendo usted con quién es que anda, ¿cierto? Y va viendo, vamos perdiendo 5-0 contra un equipo mediocre, pero nosotros somos peores. Pero resulta que por esas cosas de la vida, por allá a un ladito de la cancha, se va arrimando un tipo y dice, y todos comienzan a verlo, hola, ¿ese no es Messi? Y el tipo les dice, sí, che pibe, ¿me van a dejar jugar con ustedes? Hermano, eso sacamos al que sea, ¿cierto? Uno mismo se saca del pelo para que el tipo venga y nos arregle el partido. ¿Y qué pasa con Messi? ¿Cómo se sentiría el mero equipo por saber que ya entró Messi a favor de ellos? Estamos hablando de una recocha. ¿Cómo se sentiría saber que entró ese personaje que en los mejores estadios del mundo, los mejores defensas del mundo no lo han podido parar y ahorita está con nosotros? ¿Qué sentiría usted si estuviera en ese equipo que va perdiendo? ¿No se sentiría respaldado? Decir, no, ya, esto ya falta media hora, en media hora les metemos por ahí sus 10, ¿sí o no? Porque el mejor está con nosotros. Bueno, esos son los que creen que mejor es Messi, porque hay otros que dicen que Cristiano, ¿sí? Pero lo que les quiero decir como futbolista, ¿no? Como futbolista. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Mi hermano, respaldo. Dios está contigo. El Dios todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra, está contigo, no te va a dejar, no te va a desamparar. Él respalda su palabra. Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Y dice en su palabra, no te dejaré,
no te desampararé. El mayor de los milagros no es que usted vea lo que está pidiendo, hermanos. Lo que hace precioso esta aventura, esta vida cristiana, es saber quién está con nosotros. Porque no importa lo que estés pasando, Él no dijo que no vamos a pasar. Él dijo, aunque pases por las aguas, no te vas a negar. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Gloria a Jesús. La manifestación de Dios en las diferentes etapas bíblicas. En el Antiguo Testamento, Moisés, yo diría, no fue destruido por la misericordia de Dios. Porque este hombre ya había visto algo así como que el mar se abrió en dos. Diariamente, ¿qué estaban viviendo? La protección divina en la mañana, la nube que les protegía del sol. En la noche, la columna de fuego que les protegía del frío. Y llega un momento donde se presentan porque tristemente saben que a uno los problemas lo buscan, hermano. Es que eso no es que uno los busque. Usted, por ejemplo, como pastor en una iglesia, usted quiere hacer las cosas bien correctica y todo funcionando bien. Pero no falta el hermanito o la hermanita que hermano le dio por hacer algo que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué si veníamos tan bien? ¿Por qué me salió con estas? El hermanito que va a dirigir le dio por colocarse los tatuajes y colocarse aquí la cosita, pues digo con todo respeto, a nivel de creyentes ya. En personas que llegan, correcto, entendido, pues precisamente están viniendo porque no se conoce todavía esta parte de la identidad. Están en el proceso de identificar, ¿cierto? ¿A quién es que Dios dice? Te hice a mi imagen y semejanza. Ese es el proceso. Pero el hermanito que lleva 20 años en el evangelio y ahorita le dio por colocarse, ¿sí? Y uno dice, pero por Dios, ese vacío en el corazón, lo entendemos bajo este parámetro nosotros en el cristianismo, que de pronto alguien no se me vaya a sentir mal, pero el parámetro es que Dios me hizo perfecto. El mundo es el que me impone ¿qué? O me quiere imponer ¿qué? Modas. Los que imponen las modas, futbolistas, personas allá en las altas esferas. ¿Quiénes son los que programan la moda literalmente? ¿Quiénes son los que hacen la moda? Homosexuales. Y al mundo le van imponiendo eso y por eso usted ve el sensualismo de mucha gente en la manera en que vive. ¿Cómo debes de vestir la niña? Vuelvo y repito 10 veces que estas cosas pasan. No, vístala para el sensualismo, para la lujuria. Vístala para que la niña cuando vaya a la fiesta, ¿cierto? Aquí, y perrea, mami, y toda esa cuestión. Pero ojo, sí, cuando la niña le llegue a los 15 años en embarazo, 16 años, no vaya a decir, ¿por qué me haces eso? Yo soy tu madre. ¿Cómo me fallas de esa manera? Si el mismo papá o la misma mamá están sembrando para la carne, para que su niña sea vista por lo que tiene y no por lo que es. Cosas que pasan, ¿en dónde? Júpiter, lejos de aquí, ¿cierto? Y todavía uno no entiende por qué la identidad, mi hermano, Dios te hizo perfecto, perfecto. Todo tu cabello, tus ojos, tu boca, todo tu ser, Dios te hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces no habíamos de estar anhelando que otros nos aprueben después de que Dios me apruebe. En el caso de la esposa, después de que mi esposo se sienta 10 puntos conmigo. La esposa, para el esposo igual. ¿Sí? Yo con todos mis errores, ya uno comienza a decir, bueno, ya tengo donde colocar la Biblia cuando no esté esto aquí, ¿cierto? Y digo, pero mi esposa me ama así. Y me soba la barriguita hay veces. Entonces, claro, que trato de estar al día, ¿para qué? Para mi salud también. Pero bendito sea Dios que ya se casó conmigo y me ama así. Y al final el verdadero amor, llévelo a los ancianitos. Usted no va a ver los ancianitos criticándose por la pinta, porque está flaco, porque está gordo, porque no tenía nalgas, que yo no sé qué. Usted no ve eso en los ancianitos. Ellos ya se aman por lo que son. Ese es amor más maduro. Ese del novio, del muchachito que quiere tramar y toda esa cuestión, es de lo más inmaduro. Por eso se llama novio. Porque no ve. Novio. Se guía ¿por qué? Por la emoción. Pero no vio. ¿Sí? Mis hermanos, ¿qué le pasó allá a Moisés? Números 11:21.
donde el pueblo le está diciendo queremos pan, no queremos carne, queremos carne, queremos carne, ¿sí? Y Moisés sale diciéndole esto al Señor, miren, al Señor, con todo lo que ya había visto que Dios había hecho por ellos. Entonces dijo Moisés, 600,000 a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Sigue, camina. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová, Dios mío, lo que puede y lo que es capaz Dios de hacer por tu situación, mi hermano. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no se cumple. En esa situación que tú estás, ahora vas a ver si Dios va a cumplir esa promesa o no la va a cumplir. Ahora lo vas a ver. Aquel que estaba dudando, aquel que estaba diciendo no pudo, le quedó grande. Ahora vas a ver al Dios Todopoderoso actuar. Para que dejemos de dudar de su poder. Para que dejemos de dudar de su potencial. Él es todopoderoso, mi hermano. Para Él no hay nada imposible. Nada hay imposible para Dios. Ese familiar en las drogas, ese hijo que no hace caso, esa situación donde tu hogar está que se destruye, esa situación en las finanzas, lo que sea, para Él no hay nada imposible. La obra es de Él, no nuestra. La obra es de Él. Y cuando miramos toda la historia bíblica, los personajes bíblicos, no bajo el parámetro del hombre, sino Dios actuando, es que vamos a entender que el mismo Dios que hubo en ese tiempo, ¿sí? Es el mismo Dios que está en nosotros en su fondo, en su esencia. Gloria al Señor. A Pedro se le ocurre, ¿a quién se le ocurriría? ¿A alguno de ustedes se le ocurriría que estamos en medio de una barca y eso está que se cae, que se voltea porque el mar está totalmente embravecido? Yo le pregunto, ¿a alguno de ustedes se le ocurriría decirle a Jesús que se presentó por ahí en el camino? Él les dice, no se asusten que yo soy. Ya, se dieron cuenta que era Jesús. Pero ¿a alguno de ustedes se le ocurriría decirle, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua? Eso es de locos, ¿cierto? Eso es de locos. Eso es como alguien que se va a ir a tirar por un parapente. O sea, usted sabe que eso es un riesgo, ¿sí? Pero tiene que ser que yo tenga mucha confianza en ese instructor para yo decir, no, yo sé que con este llego a buen puerto. Pero se le montaría a usted en un parapente a una persona que dice, primera vez que me monto, vámonos, venga, monte. ¿Usted le montaría? No, es por la certeza de saber quién es el que te está diciendo. Y en ese momento, por eso Pedro le dice a Jesús, ya sabía, monte de transfiguración, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ya por eso sabía a quién le estaba diciendo, déjame montarte, caminar sobre las aguas a mí también. ¿Sí? Mi hermano, y con todo, y que la Biblia dice, hombre de poca fe. Si eso es tener poca fe que caminó sobre las aguas, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros, mis hermanos? Porque uno lo que nota por la escritura es que hay momentos donde Dios, cuando está dando una enseñanza, mire, Él con misericordia se le revela. Con misericordia. La Virgen María, Señor, pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido hombre? ¿Cómo así que de mí va a salir un bebé que va a ser el Salvador del mundo si no he conocido hombre? Mira, el Señor no le cayó encima, ni la volvió muda, ¿como a quién? A Zacarías. Cuando le dice, vas a tener un hijo, será llamado Juan, y este es el que le va a abrir el camino al Salvador. Y Zacarías dice, pero ¿cómo así si estamos muy viejos? Era un sacerdote. Y por eso Dios dice, entonces quedará mudo, hasta que nazca el niño. Hasta que nazca el niño. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Hubo otro como Gedeón, que Gedeón le dice, es que Señor, dame una señal. Ya le había dado una, ¿no? Ya le había dado una porque le llevó una comidita, una ofrenda, y dice que salió fuego de ahí, toda esa cuestión. Pero más adelante, ya con el ejército, Gedeón le dice, y el Señor le dice, bueno, toma posesión pues y vamos a juzgar esto.
Y él le dice, Señor, que si tú me estás hablando, necesito que me confirmes una señal. Y entonces sacó un vellón, que es un pedazo de piel, lo sacó en medio de una mañana donde todo el pasto alrededor, ¿sí? Y por causa de la humedad, ¿cómo iba a quedar ese vellón? Mojado. ¿Y sabe qué le dice Gedeón? Si de verdad tú me diste esa palabra, que este vellón esté seco totalmente, Señor. ¿Sí? Aunque fue al contrario, ¿no? Primero fue el vellón mojado a tal punto que lo escurrió. Pero ¿qué sucede? Y al otro día, porque sucedió que todo amaneció mojado menos el vellón. Y al otro día llega y le dice la misma, venga, confírmeme, por favor. Eso entiéndalo bajo el parámetro de ese tiempo. No vaya a estar confirmándole a Dios siempre cuando le dé una orden. No se vaya a poner siempre a decirle, confírmame, Señor. Señor, ¿será que me hice aquí en la mitad de la calle? Confírmame, Señor, si el carro que venga, ¡pum! No, usted sabe que no está bien. ¿Sí? Usted sabe, Dios le habló, córrase. No se tome eso que le hace daño. Muchas veces Dios le habla a uno una vez y hay gente que se quedan confirmando y chao, se le fue la oportunidad. ¿Por qué? Lo que hay que estar es despiertico cuando es la voz de Dios. ¿Cómo te lo confirma el Señor? Por su palabra. Eso no es, esa muchacha es, Señor, o no. Y la vio pegándole a los papás. Señor, ¿será que sí es? Después con el ojo morado, pastor, ¿qué hago? Me casé con esa muchacha y no me la aguanto, vea, con los ojos morados. Ahí estaba, hermano, Dios le había dicho, ¿sí? Dios le había dicho. Termino, hermanos. Disculpen lo extendido hoy, pero creo que no hay problema, ¿cierto? Hoy es día sin carro. Y ya desayunaron también, ¿sí? Oiga, yo pregunto, ¿quedó desayunito o no quedó? ¿No quedó? Entonces los que llegaron tarde, pues, forzaron la mano misericordiosa de los que repartieron para darle más a los que habían venido, ¿sí? ¿Quién es Cristo en este momento? Termino, hermanos, denme los últimos 5 minuticos. Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Cómo así que la revelación de Jesucristo? ¿Cómo así? Si toda la Biblia nos viene hablando de Cristo, ¿por qué este bendito libro, que es el último, pues, en la Escritura y acerca de la manifestación final de Dios, nos dice que la revelación de Jesucristo? ¿De qué se trata el Apocalipsis? De la revelación de Jesucristo. ¿Sí? El que conocimos aquí, sí, en su forma, el siervo sufriente, aquel que golpeaban, aquel que se burlaban de él, correcto, en su forma, así le conoce mucha gente, por eso no se arrima a él, porque no lo conoce como el Dios Todopoderoso.